Bueno, continuando con la actividad de que vamos a crear nuestra primera gráfica, ¿qué es lo que necesitamos? Primero tener los datos que queremos graficar. En este caso tenemos una tabla con una lista de productos y las ventas que tuvieron de enero a junio. Pues tenemos aquí las cantidades que se vendieron en esos meses. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder crear nuestro primer gráfico? Pues seleccionar los datos, en este caso un rango de datos, para poder graficar nuestra información. Vamos a posicionarnos aquí en la celda A1. Observen que el puntero ha cambiado de forma. El puntero aparece con una crucecita blanca. Presiono el botón izquierdo del mouse y arrastro hacia la derecha, seleccionando todo mi rango de datos, desde la A1 hasta la G6. Nos cambiamos a la banda de opciones insertar o a la cinta de opciones de insertar y aquí tenemos una opción disponible de gráficos: columna, línea, circular, barra, área, dispersión, otros gráficos. Si seleccionamos aquí, me despliega los formatos con los que cuenta cada uno de ellos. En este caso vamos a seleccionar para este ejemplo columna. Me despliega otra ventana mostrándome los diseños o estilos que tiene esta categoría de columna: columna en 2D, columna en 3D, cilíndrico, cónico, pirámide, y aquí me muestra todos los tipos de gráfico. Me abre un cuadro de diálogo mostrándome todos los que están acá, pero de manera más rápida. Aquí me genera una ventana. Sí, vamos a darle cancelar para cerrar. Vamos a seleccionar nuevamente columna y le damos en donde dice columna agrupada 3D. Cada vez que yo me posiciono encima de una gráfica, me aparece el nombre del estilo de esa gráfica. Seleccionamos columna agrupada. Y me aparece mi primera gráfica en Excel. Aparece, por ejemplo, aquí en lo que es el eje de las X, los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y en el eje de las Y, las cantidades. Cuando nosotros creamos un gráfico por predeterminación o por default, se va a incrustar dentro de la hoja que tenemos en este momento activa, que es la hoja 1, donde tenemos la tabla de datos. Yo puedo moverla, más adelante vamos a ver cómo cambiarla de hoja. Vamos a ver las otras opciones. Por ejemplo, observemos aquí que en las series me aparece, bueno, zapatos, camisas. La serie medias tiene un color verde, quiere decir que todas las barras de color verde corresponden a la serie de medias en cada uno de los meses. Correas y corbatas. ¿Qué pasa si yo quisiera presentar en mi gráfico, en el eje de las X, en vez de que aparezcan los meses, aparezcan estas etiquetas? ¿Cómo lo podemos hacer? Le vamos a dar un clic en el botón que dice cambiar entre filas y columnas. Le doy un clic y me modifica mi gráfica. Se actualiza y me muestra aquí, en el eje de clase X, ahora me muestra cada uno de los productos, y en las series me aparece los meses. Ahora bien, si yo quisiera no mostrar los meses de enero a junio, si yo quisiera nada más mostrar el primer trimestre, los primeros 3 meses, le damos en donde dice seleccionar datos. Cuando le damos en seleccionar datos, me aparece una ventanita donde dice seleccionar origen de datos. Aquí está marcado que estoy en la hoja 1, desde la celda A1 hasta la celda G6. Ese es el área que está seleccionada. Yo voy a seleccionar acá de la A1 a la D6 y le doy a aceptar.
Bueno, aquí me va a aparecer, ahora ya cambió, nada más me está mostrando 3 series, los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo. Si yo quiero nuevamente seleccionar los datos porque yo quiero todos los meses, nada más vuelvo a seleccionar hasta la G6. Y ya le doy a aceptar y tengo mi gráfica. ¿Qué otras opciones encontramos disponibles aquí en diseño? Recuerden que esta bandita de diseño solamente aparece activa cuando tenemos seleccionado el gráfico. Si yo estoy aquí en una celda, no me muestra la banda de diseño. No aparece. Si le vuelvo a dar un clic al gráfico, se activa la banda de diseño. Algo similar a lo que teníamos en el procesador de textos. Si recordamos, cuando insertábamos una tabla y la seleccionábamos, me aparecía la banda activa, obviamente con las opciones seleccionadas, las opciones disponibles para las tablas. Aquí en el caso de Excel, pues obviamente es para la gráfica. ¿Qué otra opción podemos modificar con esta banda? Por ejemplo, aquí me dice diseño de gráfico. Si yo le doy un clic aquí, me aparecen 10 estilos diferentes. Ojo, dependiendo del tipo de gráfico que ustedes tengan seleccionados, les van a aparecer los diseños disponibles. Si yo, por ejemplo, cambio mi gráfico y le pongo aquí le doy a aceptar. En diseños de gráfico, me aparecen los diseños disponibles para ese tipo de gráfico. Vamos a regresarnos acá y le vamos a dar nuevamente columna y le damos aquí en columna agrupada 3D. Yo puedo cambiar mi tipo de gráfico con esta opción de cambiar tipo de gráfico. Aparece la misma ventana de diálogo, bueno, nos aparecen las opciones que aparecen dentro de la banda de insertar, solamente que a través de un cuadro de diálogo que se llama cambiar tipo de gráfico. Ya tenemos nuevamente nuestra gráfica. Podemos modificar también los estilos de diseño. Por ejemplo, si yo despliego esta opción aquí, nos vamos a encontrar con varios estilos de gráfico en cuanto a colores, en cuanto a fondo, en cuanto al área del gráfico, en cuanto a los laterales. Observen, por eso está aquí, por ejemplo, esto, estilo 41. Son muchos estilos, estilos 42. Por ejemplo, este se llama estilo 22. Le voy a dar un clic al estilo 22 y cambia, es un degradado en colores lila. Vuelvo a abrir, quiero otro estilo con más contraste, el estilo 42. Observen que también se modifican las fuentes. Aquí la fuente antes con el fondo blanco, las letras estaban con color negro. Pero como cambié el estilo con un fondo negro, pues para que contrasten, ahora las fuentes se pusieron en color blanco. Voy a cambiarlo a otro estilo, al estilo 40. Y vamos a dejar esta opción. Por predeterminación, cuando insertamos un gráfico, lo inserta dentro de la hoja de cálculo donde tenemos activa nuestra tabla. ¿Sí? En este caso, en la hoja 1, recuerden que Excel muestra 3 hojas. Por predeterminación, nuestro libro de trabajo de Excel muestra 3 hojas. En este caso, como nuestros datos están en la hoja 1, el gráfico se incrusta como un objeto dentro de la hoja 1. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy aquí y yo quisiera previsualizar cómo está quedando mi hoja de cálculo con mi gráfica? Le doy un clic en el botón de Office, me voy a imprimir y le doy vista preliminar. Y observen cómo se ve. Pero yo no quiero que se muestre así, quiero que se muestre o bien abajo o bien la gráfica en una sola hoja independiente. Le damos cerrar vista preliminar para regresar. Ya estando aquí, selecciono mi gráfico, me voy nuevamente a diseño y aquí selecciono la opción que dice mover gráfico. Le doy un clic en mover gráfico y me va a aparecer un cuadrito de diálogo que me dice, bueno, ¿dónde quieres mover tu gráfico? ¿A una hoja nueva? Si yo lo quiero mover a una hoja nueva, le puedo dejar el nombre predeterminado que aparece, gráfico 1,
o el nombre que ustedes quieran ponerle a su hoja de trabajo. O como objeto aquí lo tenemos dentro de la hoja 1, lo podemos mover a otra hoja, cualquiera de las otras hojas 3, pero lo incrusta igual dentro de la hoja de cálculo. Vamos a cambiarlo en hoja nueva, le vamos a dejar el nombre que dice gráfico 1 y le damos a aceptar. Y lo que va a hacer es que mi gráfica la va a mover a otra hoja. Me anexa una hoja y la gráfica la deja sola en una nueva hoja de cálculo que se llama en este caso gráfico 1 y tenemos nuestra primera gráfica. Si nos vamos a donde dice, por ejemplo, presentación, ¿qué podemos agregar aquí, por ejemplo, en presentación? Yo le puedo agregar un título, le pongo título encima del gráfico. Tenemos dos, superpuesto y centrado. Vamos a darle encima del gráfico. Bueno, ahora, ¿qué título le quiero agregar? Vamos a ponerle ventas del primer semestre. Y ya está mi título. Quiero agregar rótulos a mis ejes. Vamos a agregar un rótulo al eje horizontal, que sería título bajo el pie. El eje horizontal, pues es el eje de las X. ¿Qué es lo que tenemos en el eje de las X? En este caso tenemos productos. Vamos a agregar otro rótulo al eje vertical. Vamos a ponerle, mostrar el título del eje contexto vertical y cambiar el tamaño del gráfico. El eje título horizontal. ¿Qué le vamos a agregar? ¿Qué tenemos aquí en el eje de las Y? Pues las cantidades. Si tuviéramos una tabla de calificaciones de alumnos, pues los promedios, las calificaciones o los porcentajes. Vamos a ponerle aquí, en este caso, cantidades. Y ya agregamos, le estamos dando presentación a nuestra gráfica. La leyenda, bueno, la podemos mover. En este caso, nuestra leyenda aparece a la derecha. ¿Qué pasa si la queremos en la parte superior? Le damos superior y observen que la leyenda de las series se mueve. Yo la quiero en la parte inferior, también la puedo poner en la parte inferior, dependiendo de lo que ustedes quieran mostrar en su gráfica. Una leyenda a la izquierda o una leyenda a la derecha. Vamos a dejarla, ¿qué les parece? En la parte inferior, así. También podemos agregar etiquetas de datos. ¿Qué es lo que muestra etiquetas de datos? Si le damos mostrar, ninguna, o mostrar. Le vamos a dar mostrar. ¿Y qué es lo que nos muestra cuando le damos esto? Bueno, nos muestra el valor que corresponde a cada columna, que son las cantidades que están aquí. Pero aquí las pone o las coloca encima de cada gráfica o de cada barra. Si no la quiero, bueno, me voy a presentación y le doy ninguna. Aquí observen que en el eje de las Y, la escala pues va de 5 en 5. Si nosotros quisiéramos algo más exacto, bueno, pues podemos agregar entonces las etiquetas de datos. Y ya tenemos nuestra primera gráfica. Vamos a continuar. Tenemos que realizar, van a descargar unas actividades que tenemos que realizar y van a crear sus gráficas de acuerdo a las instrucciones que les va a pedir cada ejercicio.